Hola, la crisis que generó el coronavirus a nivel sanitario creo que es conocida por todos nosotros, lo que significa que es muy poco lo que pueda llegar a aportar en este sentido, teniendo en cuenta que todo lo estamos viendo por televisión o por internet. Ahora, el tema que nos lleva a hablar hoy es lo que acarrea este aislamiento preventivo obligatorio, que es una crisis que golpea a todos los sectores de nuestra economía, tanto a las empresas grandes como las medianas, las pequeñas, los emprendimientos, los profesionales. Todos hoy están teniendo una crisis de caja, una crisis de facturación y una crisis económica que no va a terminar en los próximos días y no va a terminar ni siquiera en los próximos meses. Simplemente que hay que saber abordarlo de la mejor manera para poder enfrentarnos a lo que va a ser la economía post-coronavirus. Si vemos este cuadro de actividades en relación a la crisis, vamos a poder ver que prácticamente todos los rubros de la economía están en descenso. Solamente lo que es comestibles, salud y medios, junto con la farmacéutica, son las industrias que hoy están teniendo algo de movimiento positivo. Todo el resto se fue cayendo. La publicidad, la agricultura, la construcción, el e-commerce, que uno pensaba que no, pero bueno, se fue cayendo también. La energía, las finanzas, los seguros, manufactura, el mercado inmobiliario, todos tienen un desarrollo negativo en este momento. Eso si tenemos en cuenta el movimiento de caja que cada uno de estos rubros lleva en sí mismo, porque por ejemplo los medios tienen una exposición increíble respecto a meses anteriores, pero no pueden trasladar eso a su facturación. Entonces, en términos generales, ya sabemos que la crisis le está pegando a todo el mundo por igual, a todos los rubros, excepto el de comestibles. Claro que a ninguno de ustedes les tengo que contar lo que significa no poder abrir sus negocios, no poder facturar, no poder generar los ingresos que estábamos llevando en los últimos meses. No les voy a contar lo que significa esta crisis a nivel ventas, porque todos lo sabemos y todos lo estamos viviendo. Esta situación superó todos los pronósticos posibles. Tengamos en cuenta que una crisis como esta no nos azota desde 1920, es decir, nosotros no somos un país de posguerra como otros países que han hecho o se han rehecho, se han reconstruido luego de una guerra. Nosotros no tenemos esa posibilidad porque nunca lo hemos sufrido. Entonces, en principio, estamos viviendo un momento histórico en el que tenemos que saber salir de este momento de alguna forma, y para eso tenemos que comenzar a repensar nuestras industrias, nuestros modelos de negocio y nuestra comunicación de una forma distinta a la que se venía pensando, porque todo el entorno, todo el tablero económico, comercial y financiero está cambiando y va a seguir cambiando. Ahora, tenemos dos maneras de ver esta situación. Una es la del avestruz, obviamente, que es meter la cabeza abajo de la tierra, no ver nada, sentarnos a llorar por la situación en la que estamos atravesando, que van pasando días y van pasando horas, semanas, y la situación no va cambiando. Y otra es la del hombre que agarra un aparejo y que comienza a vislumbrar lo que va a venir más adelante. Insisto, no es fácil porque estamos todos confinados a esta crisis, pero lo importante es poder ver dentro de esta situación algo más allá y poder entender qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer. La primera de las cosas que tenemos que pensar es cómo estábamos parados antes de la crisis. Es decir, teníamos todo el negocio, todo el modelo de negocios armado, sabíamos qué estábamos vendiendo más allá de los productos o servicios, teníamos un manual de procedimientos, sabíamos qué vendíamos, quiénes eran nuestros consumidores, teníamos en claro cuál era nuestro mercado, o teníamos nada más un negocio y la casualidad hacía que vendiéramos más o vendiéramos menos. ¿Estábamos bien plantados en nuestro mercado o nos dejábamos llevar por el viento? Bueno, este es un momento de parate como para poder comenzar a pensar qué es lo que queremos hacer y cuál es verdaderamente nuestro negocio, dónde estamos parados y qué estamos vendiendo verdaderamente. Por otro lado, tenemos que entender que la crisis no va a ser eterna. Hay varias
maneras de entender una crisis. Una de ellas es este gráfico donde arrancamos con un negocio común y corriente, como nosotros veníamos trabajando, el negocio de siempre, en una zona de confort que se enfrenta al movimiento sísmico de una crisis como la del COVID-19. A partir de ahí se genera una zona de emergencia. Esta zona de emergencia expande la zona de aprendizaje y el nivel de desequilibrio de cada organización, de cada empresa, de cada negocio comienza a fluctuar mucho más arriba de la zona de aprendizaje, y a partir de cierto tiempo vamos a una etapa de adaptación. Es decir, esta etapa de adaptación nos puede llevar o a aprender un montón del negocio, si es que seguimos vivos y esa es la idea, o adaptarnos a la crisis y volver a esta zona de confort. Si nosotros nos adaptamos a la crisis, no vamos a poder llegar a la segunda etapa, que es la etapa de post-crisis. No vamos a poder llegar a esa integración del aprendizaje. Por eso tenemos que tener en cuenta que siempre que hubo una crisis, y recordemos la crisis del 2001, hubo un después de la crisis. Entonces, ¿estamos preparados para ese momento post-crisis, o simplemente estamos pensando que cuando termine la crisis todo va a volver a la normalidad? Porque todo no va a volver a la normalidad. Este momento histórico que estamos atravesando va a hacer que vuelvan las cosas a una aparente normalidad, pero con muchos cambios internos. La pandemia lo que hizo fue remover todo lo conocido, y los consumidores han cambiado en un mes su forma de vida, han cambiado en un mes su forma de pensar. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo nuestros consumidores hoy nos están viendo, pero no a nosotros, sino cómo se están viendo a sí mismos. Entonces, insisto, es momento de redefinir y de redireccionar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver nuestro propio negocio. Basta con centrarnos en la virtualidad. Creíamos que vivíamos en una sociedad virtual, adaptada a la tecnología, adaptada a las nuevas maneras que nos trajeron las redes, que nos trajo Internet. Sin embargo, era mentira, porque hasta hace un mes no conocíamos Zoom, no conocíamos las clases virtuales. Las clases virtuales estaban armadas en las universidades, pero nadie les daba importancia. Sin embargo, hoy es vital. Entonces, lo que necesitamos es pensar más allá de lo aparente, más allá de lo que nosotros creemos que es. Y para eso lo que necesitamos es desarrollar una empatía importante con nuestros consumidores. En este tablero de situación, ¿cómo vamos a movernos con todos estos elementos? El consumidor cambió, el mercado cambió, la manera en que el consumidor nos está viendo cambia. Cuando volvamos a la normalidad, ¿cómo vamos a prever ese momento? En primer lugar, hagamos foco en nuestros consumidores. ¿Qué le pasa a nuestros consumidores? Están aislados, número uno, están solos, tienen miedo, tienen una incertidumbre que les está acorralando de alguna manera. Llevamos más de 20 días encerrados, un mes encerrados. Al consumidor le pasa exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces, ese principio de empatía es lo que primero tenemos que conocer. Entonces, a partir de esa empatía y saber que el consumidor está viviendo lo mismo que vivimos nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es poder entender por qué han dejado de comprar. Porque el consumidor hoy dejó de comprar. El usuario hoy dejó de utilizar un montón de cuestiones que hasta ayer utilizaban. Entonces, ¿nos vamos a ofender por eso? ¿Vamos a volver al avestruz y vamos a poner la cabeza abajo de la tierra? ¿O vamos a entender que esta negación al consumo implica un montón de cuestiones que tienen que ver con varias cosas extra coronavirus? Es decir, estamos aislados, utilizamos mucho más la tecnología para comunicarnos, pero no queremos comprar porque entendemos que hoy podemos vivir con menos. La gente está gastando menos porque hay una incertidumbre enorme. Entonces, si el consumidor no compra y nosotros no vendemos, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer si el consumidor no está comprando? Porque la realidad es no comprar. Podemos mirar para otro lado y decir, bueno, vamos a hacer ofertas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero el consumidor no va a comprar.
hoy, si miramos la crisis en base a nuestra percepción y a nuestro punto de venta de comerciantes, de profesionales, de pymes, de empresas pequeñas, medianas o grandes, lo que vamos a hacer es morirnos mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos un manual de instrucciones como para poder salir a vender. ¿Por qué? Justamente por la empatía. La gente no quiere comprar. Entonces lo que nos queda es entenderle a la gente y entender que ese miedo está pidiendo a gritos que sea rellenado no con productos, sino con acciones. Hoy no vamos a vender, esa es una realidad. Hoy no se va a vender. Ahora, sí nos podemos preparar para el momento post-crisis. Y la gente que tiene miedo, que tiene incertidumbre, lo que va a estar necesitando y precisando en este minuto es acompañamiento, es bajar la ansiedad, es estar al lado, es ser solidario, es mirar a cada empresa no como alguien que le quiere vender algo, sino como alguien que le quiere ayudar a salir de este momento de crisis. Hoy es momento de vender tranquilidad, compañía, evasión, buen humor. No podemos comunicar desde la mala onda, no podemos comunicar desde la tristeza, desde el pesimismo. Hoy necesitamos estar al lado de nuestro consumidor. Hoy tenemos que tener ese engagement que se habla en marketing. Hoy tenemos que tener esa afinidad emocional con nuestros consumidores. ¿Por qué? Porque cuando volvamos, no sé cuándo, pero cuando volvamos a esa normalidad cambiada y recargada, esa normalidad nos va a cobrar todo lo que nosotros hicimos ahora. Si nosotros solamente queríamos vender hoy porque nosotros tenemos problemas, el problema es nuestro, no es el problema del consumidor. Entonces, si hoy solamente queríamos vender, eso lo vamos a pagar después, lo vamos a pagar cuando se abran los mercados. Y cuando se abran los mercados, el consumidor va a decir, vos en aquel momento solamente me quisiste vender, hoy yo no te quiero comprar. Después de toda esta situación, va a haber una reconfiguración integral de nuestros mercados. ¿Por qué digo esto? Porque no todos van a pasar la crisis, eso es obvio. No todas las empresas van a poder llegar a fin de año, no se van a poder pagar sueldos. Entonces, es una realidad horrible, pero mirándolo fríamente, los que lleguen a diciembre van a tener una ventaja, que van a estar solos o van a tener menos gente, entonces van a tener que adaptarse a esa nueva situación como para poder enfrentar un nuevo mercado y una nueva forma de ver el negocio. ¿Qué hacemos entonces en este momento para generar esa relación con el consumidor? Primero y fundamental, pasarnos a lo digital. Dijimos que hace un tiempo creíamos que ya estábamos en lo digital, sin embargo no estamos todavía en lo digital como verdaderamente deberíamos estar en lo digital. Es decir, tenemos que generar contenidos para lo digital, no solamente un flyer, un video. Teníamos el ejemplo de una peluquería. Bueno, por mucho tiempo la gente no va a poder estar en la peluquería. ¿Por qué? Porque no va a poder ir a la peluquería. Entonces, mandémosle un video a nuestros clientes diciéndoles cómo mantener el pelo o cómo mantener el color en el pelo durante este tiempo de cuarentena que no van a poder salir de la casa. Hay muchas empresas, academias por ejemplo, que están liberando el costo de sus matrículas de algunos de sus cursos. Me parece genial, fantástico, porque tienen 100 cursos, pero liberan 1 o 2 como para que se los conozcan y hoy se los comienzan a conocer más. Y no estamos hablando de Londres, no estamos hablando de Nueva York, no estamos hablando de Los Ángeles, estamos hablando de Posadas, de Encarnación, de Entre Ríos, estamos hablando de Corrientes. Hay empresas pequeñas que están liberando eso. Por el otro lado, si tenemos una empresa de transporte, el transporte no va a mejorar de acá a fin de año nada. Nuestra flota de transporte vamos a seguir teniendo, podríamos vender un móvil, 2 móviles, pero vamos a seguir en el negocio. ¿Qué hacemos con nuestros consumidores? ¿Cómo nos seguimos relacionando? Y bueno, tratemos de bajar todas las fotos que teníamos de todos los viajes que hicimos en los últimos 2 años y volvamos a contactar con esos consumidores como para poder tener esa sensación de estar presentes, nada más que para recordarle un buen momento. Acuérdense que la evasión y la compañía es algo que el consumidor está necesitando muchísimo hoy.
Y por el otro lado, la solidaridad es algo que siempre deberíamos tener en nuestras empresas. Hoy todo lo que sea ayudar al otro está visto por el consumidor como una acción no comercial y que realmente funciona. Si nosotros tenemos una casa de comida o de comida rápida, una pizzería, podemos mandar algunos alimentos a hogares, podemos mandar alimentos a gente o a barrios que están realmente pasándola muy mal, o mismo a hospitales o a los médicos. Hay problemas con los médicos. De hecho, Domino Pizza, que es una marca mundialmente conocida, en Italia está trabajando a puertas cerradas y está enviando comida a los médicos. Y ese marketing, más allá que lo veamos como algo muy planificado, ese marketing está funcionando, porque hoy no podemos cometer los errores que está cometiendo internacionalmente o globalmente McDonald's, por ejemplo, que mantiene las puertas abiertas en muchos lugares del mundo, y una persona que puede estar contagiando de coronavirus está armando una hamburguesa. Entonces no tiene sentido seguir con la comida, porque hoy necesitamos generar esta solidaridad entre todos los que somos y todos los que estamos en esta crisis de la pandemia. Y por el otro lado, decíamos que después del COVID-19 va a venir toda una nueva configuración de mercado. Volvemos al punto de la empatía. Si nosotros pasamos tanto tiempo encerrados, si nosotros pasamos aislados tanto tiempo sin poder salir, cuando podamos salir, ¿qué es lo primero que se nos ocurre que vamos a necesitar? Punto número 1, lugares de esparcimiento, lugares de diversión, ropa cara, elementos de lujo, pero no un lujo a lo auto 0 kilómetros, no. El elemento de lujo que vamos a necesitar tiene que ver con la autosatisfacción, es decir, yo estuve tanto tiempo aislado, estuve tanto tiempo en cuarentena, que cuando salgo me quiero comprar una ropa de calidad. Es decir, ya sé que el movimiento slow funciona y funciona muy bien, ya lo vivía eso. Ahora no quiero tener todo el placar lleno de ropa, quiero tener 1, 2, pero de buena calidad, ropa cara. Si manejo o si manejamos un comercio con elementos o con obsequios o con elementos decorativos, bueno, eso seguramente va a vender, y mucho, porque la gente, al salir de sus casas, al salir de la cuarentena, lo que va a querer es justamente tener cosas, comprar objetos que le hagan sentir bien, más allá de toda la crisis que vamos a seguir teniendo porque estamos en Argentina, más allá de la crisis que vamos a seguir teniendo porque estamos en Sudamérica. La gente va a querer comprar cosas que le hagan bien. Entonces, todos los artículos de lujo, joyerías, ropa de marca, va a volver a funcionar, y mejor aún seguramente cuando vamos a vender experiencias de heladerías, vamos a tener experiencias de bares, de restaurantes, todo lo que sea experiencia no virtual, obviamente que eso va a funcionar. Nosotros creíamos, como decíamos antes, creíamos que todo esto tenía que ver con un mundo virtual y que nosotros ya estábamos insertos en este mundo virtual. Sin embargo, las maestras de 5º grado no saben cómo mandar tareas porque nunca hicieron ese ejercicio, nunca tuvieron que dar clases a través de internet. Entonces, obviamente que estamos todos viendo cómo nos acomodamos. La distancia entre el consumidor y el productor se está achicando. Entonces, hasta las ferias francas, yo creo que en algún momento van a tener que pasar a ser más virtuales, porque hoy lo están pasando a ser. Y esa es una ventaja que nosotros tenemos que estar viendo ahora, antes que termine la crisis. Insisto, nosotros podemos seguir mirando hacia abajo o hacia otro lugar, pero estamos en crisis. Entonces, cuando estamos en crisis, lo mejor que podemos hacer es vislumbrar qué se va a venir después de la crisis y ahora tratar de sobrevivir de esta forma,
teniendo empatía con los clientes y no bronca con los clientes, porque muchas veces uno dice, ¿por qué no me compran ahora? ¿Por qué no vienen al negocio? ¿Por qué no compran online? ¿Por qué no están? No están porque tienen miedo, no están porque están aislados. Es imposible, por más que tengamos delivery, que una persona que no sabe si a fin de mes va a cobrar o va a cobrar solamente el 30% de su sueldo, es imposible que esté pensando en comprar cosas que antes compraba. Entonces, tengamos esa empatía y hoy, mientras sucede esto, preveamos lo que va a suceder después de la crisis. Por eso, para terminar, lo que les recomiendo es que nos mantengamos unidos, que sepamos lo que estamos viviendo, que podamos tener una experiencia en común, que compartamos las acciones de cada uno de nosotros, de las pymes, de los emprendedores, de los comercios, de la gente que tiene medianas empresas, que compartamos, porque estamos juntos en esta crisis, compartamos los conocimientos, compartamos lo que sabemos, ayudémonos unos a otros, porque de esta crisis vamos a salir juntos, compartiendo saberes y compartiendo conocimiento. Gracias.